Entonces, en las conferencias de Joe Dispenza, nos explica términos, conceptos y luego los tenemos que explicar con el compañero de al lado a manera de integrar el conocimiento de nosotros mismos y con la interacción con el compañero, pues bueno, pues lo podamos enriquecer un poco, ¿no? Luego, normalmente hay una sesión de meditación, generalmente hay después un receso y vuelve la misma dinámica. Ahí las diferencias o las variaciones que hay es cuando hay una intervención del doctor Hemal Patel, explicando o comentando o presentando alguno de sus nuevos estudios. También, bueno, de las organizaciones que ha promovido Joe Dispenza, tanto para investigación como para recabar fondos. Y hubo sesiones de sanación de coherencia que ahorita las vamos a comentar también. Y las meditaciones que fueron no en el recinto donde se llevó a cabo toda la serie de conferencias, sino en la playa, 3 en la mañana, temprano. Y bueno, una fue al mediodía, una no fue tan temprano. Y la una fue en la noche. Pero pues bueno, en cuanto al contenido, vamos a comenzar. Nos dice Joe Dispenza, realmente aquí se trata básicamente de lograr una frecuencia más alta de vibración, más allá de lo que hasta el momento somos y donde estamos. Y nos dice, ¿sabes qué? Entre más cercano estemos a la fuente, fuente, háblese la nada. eh, lo que he notado es que muchas de las personas que ya incursionan en este camino, digamos, espiritual, no religioso, tanto de meditación o de otras corrientes filosóficas, espirituales o de desarrollo, de evolución de la conciencia, ya no están casados o no estamos casados con el término Dios y menos con las características que las religiones le atribuyen. Entonces, bueno, entre más cerca estemos de la fuente, pero si alguno todavía se siente cómodo diciéndole Dios con el nombre Chuchito, Pedrito, como sea, es indistinto, no importa. Hablando de la fuente es la nada, el no tiempo, el ningún lugar, el ningún espacio. Es decir, el lugar donde la frecuencia está más alta, donde hay patrones más complejos, donde es el lugar donde se van a manifestar más pronto las metas o los objetivos. Y hasta cierto punto, aunque tiene lógica y coherencia, de repente si estamos no en el aquí ni en el ahora, sino perdidos o envueltos, inmersos en el diario vivir, en el diario drama, en el diario lo que sea, a veces se pierde de vista cosas tan lógicas y coherentes, ¿no? Entonces nos dice Joe, entre una frecuencia vibratoria sea más lenta, va a ser más baja, ¿verdad? Por la longitud también de onda y vamos a estar más en la materia, en lo material. Entonces aquí nos insta a cambiar el pensamiento para cambiar su frecuencia. Entonces, ahí inherentemente, si yo como persona soy un conjunto de elementos materiales e inmateriales, y si de entrada soy producto de mi pensamiento y por ende mi frecuencia es producto de mi pensamiento y de mi pensamiento van a derivar comportamientos y actitudes, viene todo ello a repercutir en mi personalidad y en mi característica humana. Entonces, ahí inherentemente va algo que a veces es lo más doloroso y a lo que más le rehuimos, que es el cambio personal. Y nos dice también Joe, bueno, ¿sabes qué? La frecuencia carga o contiene información.
Y eso está interesante porque lo liga más adelante con una meditación que, bueno, al menos yo no he visto en ningún otro lado, que es la meditación de caleidoscopio. Pero ahorita comentamos un poquito más. Luego nos dice también, si hay un cerebro coherente, va a haber, o bueno, al revés, un corazón coherente, va a haber un cerebro coherente. Y entonces eso nos va a ayudar a cambiar, nos va a ayudar a enamorarnos y no tanto de una otra persona, sino primero en primera instancia, y creo que es uno de los puntos neurálgicos de las personas que han, por los testimonios que nos presentaron y lo que he visto en algún otro lado, es una persona cuando sana, o sea, es porque cambió, pero sobre todo porque se enamoró. Y se enamoró de entrada de la vida, se enamoró de entrada también de sí mismo y por ende de todos los demás. Claro, o sea, sí vamos a estar delineados hasta cierta manera por nuestro carácter, ¿verdad? Hay gente que es más extrovertida y le es más fácil expresar ciertas emociones y sentimientos, y hay gente que somos más introvertidos, ¿verdad? Sin embargo, por muy introvertida que sea la persona, por muy seria, por muy seca, cuando hay este enamoramiento de la vida, y les digo, lo repito, lo pueden ver en los testimonios de la gente que se sanó, que no se podía parar y caminar y luego sanó, y la gente que se sanó de cáncer, están enamorados de la vida. Y creo que es una de las partes fundamentales por las cuales o sanamos o no sanamos. No es la única, pero sí es una de las principales. Y entonces, bueno, cuando hay esa coherencia entre corazón y cerebro, vamos a manifestar una nueva realidad. Y esto nos lo recalcó yo en el retiro. Todo puede ser revertido y todo es todo. No hay nada que, híjole, pero es que esto es de nacimiento o con esta enfermedad o dolencia, afección tengo años o tal o cual cosa, no hay pero, o sea, cualquier cosa puede ser revertida. No sé si tuvieron la oportunidad de inscribirse el fin de semana, creo que fue pasado, cuando estuvo gratis el documental Source. Ahí sale una señora joven que le extirparon la tiroides, y quirúrgicamente, porque pues, tenía problemas ahí, creo que era cuestión de cáncer. Ella se puso a hacer el trabajo. Hacer el trabajo es, se puso a meditar y cuando fue posteriormente a seguimiento con su doctor, se quedó asombrado y dijo, o sea, ok, hay gente que hay remisión de su enfermedad, del cáncer. Sin embargo, nunca había visto yo algo así. ¿Y qué fue eso, algo así? Ah, porque hace el examen y cuando lo está haciendo, dice la muchacha, sale corriendo el doctor. O sea, como me equivoqué, realmente no le extirpamos su tiroides o este nuevo análisis, examen está equivocado. Y no, empezó a formársele nuevamente ese órgano que le habían extirpado. Entonces, todo puede ser revertido y todo es absolutamente cualquier cosa. Ahora, en cuanto a las posibilidades, están infinitas posibilidades en el multiverso, en el universo infinito. Sin embargo, cuando hagamos nuestro trabajo de meditación o incluso con otras filosofías, corrientes, prácticas, el pensamiento tiene que ser pensamientos con intención. Y eso serviría mucho en la sociedad hoy en día, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos, preguntarnos no nada más el por qué, sino el para qué. ¿Qué es lo que pretendo lograr, verdad? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Luego, construir el evento. Ejemplo, el mismo Joe Dispenza. Cuando tuvo su accidente, su pensamiento era pues, sanarse, ¿verdad? ¿Y cuál era esa construcción del evento? Prácticamente era mentalmente trabajar en construir cada una de las partes de su columna vertebral. Cada vértebra, cada colchoncito intervertebral, cualquier cosa que pretendamos construir en esa nueva realidad es justamente eso, construirlo mentalmente. Y para mí, mi punto de vista, cualquier construcción
implica también un conocimiento, pues hasta cierto punto bastante detallado de lo que es. Por ejemplo, si no es una cuestión de sanación, si es una cuestión, alguna otra cosa. Ejemplo, alguna vez también Joe Dispenza lo mencionó así muy someramente, pero la experiencia de su hijo, ingeniero, había trabajado, había ahorrado, dejó su trabajo porque sentía que ya no era ahí el lugar y dijo, pues bueno, ¿ahora qué hago? Le habla a Joe Dispenza y le dice, bueno, yo no te voy a ayudar. ¿Tú qué te gustaría hacer? Ah, pues bueno, me gustaría un trabajo que me dieran contratos de 6 meses a un año, me gustaría un trabajo donde me apasionara lo que estoy haciendo, que me ganar tantos dólares, y que me dé la oportunidad de hacer tal y cual cosa. Ah, perfecto. Entonces, haz el trabajo, medita y todo lo específico, eso que tú deseas, ahí constrúyelo. Entonces, él mientras se va, ahora sí de que de paseo, él amaba el surf, se va a otro país, y se queda sin dinero, se acabó sus ahorros y entonces, pues bueno, ahí siempre está papi, ¿verdad? Para auxiliar al hijo. Y le habló y le dijo, sabes que ya no tengo dinero. Ah, pues sigue haciendo tu trabajo. Yo creo que el hijo esperaba alguna otra cosa, todavía tiene oportunidad de regresar acá a Estados Unidos, se junta con algunos compañeros de la universidad. Cuando venía de regreso, llega a una tienda donde venden tablas de surf y cosas de deporte, se topa ahí a alguien, ese alguien era dueño de una fábrica que eh, se dedicaba a hacer las tablas de surf y buscaba a alguien exactamente que trabajara por contrato, se le iba a dar tanto el dinero que el hijo de Joe estaba pidiendo y todo exactamente tal cual lo pidió. Entonces, si buscamos algunos maestros les digo, de otras enseñanzas, filosofías o disciplinas, cuando se trata justamente de esto no, tratemos de cambiar la palabra pedir, ¿verdad? Porque es más adecuado construir, ¿verdad? Construir en el mundo de las posibilidades algo, te dicen, sé específico. Entonces, esto es importante en el mundo de las posibilidades y también el volver a sí mismo, que va muy ligado con lo que mencionábamos hace un rato. ¿Cómo es volver a sí mismo? Aceptarte, amarte, ponerte como prioridad, no desde un punto de vista de ego ni de egoísmo, sino el decir, soy persona, valgo como persona, tal vez sí me he equivocado y a lo mejor no he tomado las decisiones correctas, ni he tenido los comportamientos mejores o más adecuados en el pasado. Sin embargo, me perdono, la culpa no sirve de absolutamente nada, entonces esa totalmente desecharla porque va a ser un lastre que no nos va a dejar avanzar y decir, me amo, me acepto y me perdono y me permito ser adelante de una manera diferente. Y eso también es característico de ese mundo de posibilidades. Está, por ejemplo, el testimonio de Anita Morjani, por mencionar algo. Ella tenía una carga por lo que había pasado con su padre, porque no había podido limar asperezas, había desencadenado una enfermedad. Sin embargo, cuando se siente libre, y bueno, es el testimonio ahí, si no lo han visto, para que después lo vean, ella se libera de esas cargas, de esas cadenas, de la parte que impone a las personas la cultura y la religión, y entonces se vuelve a sí misma a amarse y aceptarse tal cual es, ¿no? Con todos y sus gustos, y sin pretender darle gusto primero a cualquier persona de afuera antes que a ella. Les digo, no se trata de egoísmo, simplemente de dar el lugar a las cosas tal cual son. Porque si uno está queriendo darle gusto a todos los demás antes que a uno mismo, uno se termina enfermando, se acaba, y si uno no está, por más que querramos hacer o ayudar o apoyar a los demás, si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar bien para los demás, verdad?
Y bueno, regresando al mundo de posibilidades, ¿cómo se logra construir todo eso? Pues bueno, pensar y sentir emociones elevadas. O sea, y aquí va muy ad hoc o muy relacionado al cambio de emociones, ¿verdad? Si yo tengo emociones ligadas con pensamientos de crítica, de juicio, para uno mismo, para con los demás, esas no son emociones elevadas, al contrario, son emociones de frecuencia baja y eso en lugar de ayudarnos a construir, a cambiar, a sanar, pues nos va a ir poco a poco llevando en la misma dirección donde hasta ahora pudiéramos haber transitado. Otro punto importante aquí es cuando se visualiza desde la carencia, difícilmente se obtiene eso que se pretende visualizar. Para dejarlo más claro, nos menciona ahí Joe, si buscas algo, estás en separación. Por ejemplo, si yo busco mis llaves, pues quiere decir que no sé dónde están, que no las tengo aquí. Si se busca cualquier cosa, es que no está, o sea, está la carencia. Entonces se trata justamente no de buscar. ¿Por qué? Porque se está en separación y esto también descansa en la teoría, le dice él, oneness, o yo lo pondría como completud o teoría del todo, es decir, todos formamos parte de un todo, pero absolutamente todos. Y que me saquen, ay, pues y el personaje fulano de tal que acabó con N cantidad de personas o lo que sea, incluida ese tipo de personas, son parte del todo, con energías muy mal ubicadas, como diría un maestro de cábala que tengo, sí, sin embargo, son parte del todo. No significa que tengamos que ponernos de pechito, ¿verdad? Dicho mexicano, sin embargo, se trata justamente cuando uno pretende lograr sanidad y lo busca uno y se afana. Tal vez la manera en la que uno está haciéndolo no es la más adecuada y por eso tal vez no llega. Entre algunos otros detalles que en la lista que vemos aquí, a lo mejor no lo estamos haciendo de la mejor manera. Ahora, en los elementos de la meditación, básico es concentración y enfoque. Sin embargo, aquí, sobre todo para los que somos más nuevecitos en la parte de la meditación, hay una frase que nos pusieron ahí en uno de los breaks que dice, no existe algo como una mala meditación. La única mala meditación es la que no se hace. Entonces, si somos nuevos y apenas estamos entrando en este ámbito, que me distrae el ruido, que me distrae que pasó la mosca, no importa, o sea, lo que importa es tomar constancia y disciplina y si bien al principio a lo mejor me voy a distraer, poco a poco la mente va tomando control del cuerpo. Y aquí voy a hacer un paréntesis para platicarles algo personal que me ocurrió. Antes de ir al retiro, traía yo un tema en mi hombro izquierdo. No sé, como que dormí chueca, pero era eh, no algo de que se te quita de un día para otro. No, ya tenía tiempo, no me podía dormir sobre el lado izquierdo. Si lo hacía, aguantaba muy poquitos minutos y tenía que volverme a poner boca arriba o un poquito sobre el lado derecho. Y entonces, como les digo, yo realmente estoy empezando en el tema de meditación y las primeras meditaciones en el retiro, pues bueno, está sentado, ¿verdad? Al final sí, en general te dicen, ahora sí que recuéstate sobre tu espalda y la última parte es ya en el suelo, pero la mayor cantidad de tiempo es sentado. Entonces, los primeros 2 días o un día y medio estaba en la meditación sentada. Y bueno, las sillas no tenían descansabrazos, entonces el brazo descansaba lo que alcanzaba a estar en mis muslos. Y primero, cualquier parte del cuerpo empezaba y me pica aquí, me pica allá, siento algo aquí, siento algo allá, pero sobre todo empezaba a dolerme el hombro izquierdo y el brazo. Eh,
a dolerme y arderme en algunas partes. Pero dije, y nos decía yo, o sea, cuando uno no ha hecho este tipo de trabajo, el cuerpo es el que manda, no la mente. El cuerpo es como cuando manejas, al principio vas, ¿no? Y ahí tengo que meter clutch y luego primera y luego segunda y lo haces de una manera todo muy consciente porque estás aprendiendo. Cuando pasa el tiempo ya lo haces de manera automática, es decir, tu cuerpo ya lo hace de forma automática porque ya aprendió. Es esa misma parte cuando ocurre un evento traumático o cualquier, o sea, de cualquier índole, ¿verdad? Que te pasó un accidente, un percance, lo que sea, o un evento donde hubo algo que te impactó mucho, o sea, un enojo muy fuerte, una pelea muy fuerte, un coraje muy fuerte, una tristeza muy fuerte, un dolor muy fuerte. O sea, tu cuerpo, nuestro cuerpo genera sustancias y el cuerpo, no la mente, hace una asociación automática de esas sustancias con reacciones y con acciones. Entonces es por eso que el cuerpo pide que te enojes, el cuerpo pide que respondas, el cuerpo te pide que reniegues. Y estando en una posición de quietud y de silencio, el cuerpo te pide que te muevas, el cuerpo te pide que te rasques, el cuerpo te pide que dejes de hacer eso. Y es lo que pasa al principio cuando uno medita. Entonces, regresando a lo que yo pasé, empezaba a sentir ese ardor y ese dolor y decía, no vine hasta acá para pararme y moverme. Lo aguanté. Simplemente concéntrate en las indicaciones de la meditación. Así lo hice, les digo, fue un día y medio, a lo mucho dos, y de repente se acabó el dolor. Y se acabó el dolor y la incomodidad en el hombro a tal grado que regresé y ya me puedo dormir sobre el lado izquierdo. O sea, se fue totalmente eso que traía yo ahí, torcido, doblado o lo que sea. Más allá de eso, las meditaciones duraban una hora y media, a lo mejor tal vez dos. Sin embargo, en el sexto día, el sábado, se hizo la meditación de la glándula pineal, empezando esa en particular a las 4 de la mañana. Es una meditación de 5 horas, eh, es decir, desde 4 a 9 de la mañana. Yo traté de no pensar, porque cuando uno piensa o anticipa y le da mucho vueltas, sobre todo así con, híjole, yo no sé si voy a aguantar, no sé si, dije, no, ni siquiera esos pensamientos les voy a dar cabida. Voy a vivir y pasar el momento en cada indicación, en cada lo que estemos viviendo. Llegado el momento, son 5 horas, no voy a pensar en eso, voy a decir cada indicación, cada paso, lo voy a transitar y lo voy a disfrutar. Y pues para mí, yo me felicité a mí misma porque esas 5 horas no las sentí, fueron como si fuese una hora o menos. Realmente fue algo muy ligero. Sí me vi en la necesidad de salirme 10 minutos para las 9 porque tenía que ir al tocador, sin embargo, fuera de ello, pero ya prácticamente salí y se terminó cuando salí ahí del tocador. Pero entonces ese es el tema, hacer el trabajo y poco a poco la conciencia y la mente le va a ir quitando el poder que ha tomado el cuerpo sobre nuestro ser. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando uno trascienda y el cuerpo sea ya, eh, pase a formar nuevamente de la tierra, realmente nosotros seguiremos existiendo. Es decir, nosotros no somos nuestro cuerpo, nosotros no somos el cuerpo. Entonces hay que quitarle un poquito ese poder que se le ha dado eh, tremendamente. Lo mismo aplica para las adicciones y no nada más a sustancias ilícitas, sino a videojuegos, a la televisión, al sexo.
y a la comida. Entonces, bueno, regresando acá es concentración y enfoque e irlo construyendo poco a poco, el lograr esa conexión con la nada, el ser uno mismo nada, y ahí va implícito también un trabajo de interior para el ego que es algo que estorba mucho. Aquí también, al igual que en otras filosofías orientales, nos dice, donde está tu mente, está tu energía. Y es lo mismo, lo mismito que nos dicen, por ejemplo, en China, en Chikun. A veces uno está afuera, en el vecino, en lo de allá, en los pendientes, y para allá se va tu energía. Entonces también ahí regresar la conciencia hacia uno, hacia nuestro interior, para que no haya ese dren de energía, ¿verdad? Elementos en la meditación, pues tener los sueños, los metas, las metas, los proyectos, lo que uno anhele. Y regresar a un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque también hay, ahí, al igual que en el Chino Chico, nos dice, bueno, nosotros, o sea, ciertamente en comparación con, no sé, la conciencia, con la nada, la frecuencia de nuestro cuerpo es baja, es decir, hay poco movimiento, por lo tanto, pareciera que somos materia firme, concreta. Sin embargo, a nivel atómico, pues hay un espacio, un vacío entre, ¿verdad? Electrones y el centro de los átomos. Entonces, somos o, espacio vacío por dentro y cuando uno medita y regresa, y siempre nos dice yo dispensa al final, y regresas a un nuevo cuerpo. Es decir, toda esa energía que fluye durante la meditación, al final de cuentas también impacta a tu ser, hace el trabajo en tu ser, equilibra la energía. Y es ahí donde cuando en las meditaciones hay gente que regresa y dice, es que sé que ya soy sana. Y ahorita más adelante vamos a comentar algunos otros testimonios. Ahora, aquí también, al igual que en el Chin Chikun, nos dice, sí hay un impacto eh, por donde la perspectiva donde se quiera ver, positivo o negativo, sobre la sugestionabilidad. Es decir, y sí lo han medido ahí en estudios con el doctor Patel. Cuando una persona tiene una mente demasiado analítica, realmente las metodologías que hay para sanación pierde potencia, es decir, difícilmente se logra el objetivo de sanidad, por ejemplo. ¿Por qué? Híjole, ahí pudiéramos buscar muchas explicaciones, sin embargo, es lo mismo. Creo yo que no se debe dejar de lado tanto la mente analítica porque, sobre todo para adquirir nuevos conceptos, sí se requiere un análisis para lograr entenderlos y memorizarlos, porque al final de cuentas así es como quedan grabados en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Sin embargo, a la hora de hacer un trabajo de este tipo, o sí hay que dominar a ese león también y no tratar de analizarlo tanto. Simplemente pasar a través de ello, vivirlo eh, y abrir la mente justamente a todas esas nuevas posibilidades. Ahora, ahí el doctor Hemal Patel nos compartió varios estudios y dentro de los resultados, bueno, un paréntesis, ahí ellos eh, en este retiro, solamente ahí de manera presencial, estuvieron midiendo frecuencias. Este, no vi que usaran los escáneres cerebrales porque comentó que se estaban preparando para un estudio importante que iban a hacer acá con la Universidad de San Diego. Sin embargo, en los estudios que han hecho a lo largo de los 50 y tantos retiros que ha habido, han analizado sangre, saliva, eh, obviamente con aparatos electrónicos, el corazón, el cerebro,
no me acuerdo si ya dije saliva, hasta la leche materna han analizado, la microbiota, y algunos otros marcadores. Entonces, dentro de los estudios que han hecho, nos dice el doctor Patel que los meditadores avanzados tienen cerebros más grandes, o sea, su masa cerebral es mayor. Luego, el cerebro de un asistente a un retiro de Joe Dispenza al final de esos 7 días produce sus propios medicamentos, o sea, tanto para dolor y otras cuestiones, y los han ahí medido, ¿verdad? Con los aparatos con los que se miden. Nos dice que el cerebro de un meditador está más conectado, o sea, sus conexiones neuronales son mayores, y nos dice, aunque de repente alguien abra los ojos y empiece ahí a capear, bueno, no dijo esa expresión, pero algo así dijo como a capear moscas, no importa, aunque esté con sus ojos abiertos, estando en la meditación, su cerebro está más conectado. Es decir, ahora sí que la meditación no tiene desperdicio alguno, pero para nada. La meditación también hace al cerebro más joven y funcionalmente integrado consigo mismo. Entonces, pues bueno, si queremos también atender cuestiones del cerebro, ya saben la respuesta, meditación. Los hace más despierto en el cerebro y más relajado en el corazón. Y ahí, entre paréntesis, pondría yo, por consiguiente, el desempeño de una persona que medita es mayor y la salud también. ¿Por qué? Porque va a ser menos susceptible al estrés y al daño que conlleva el estrés. Las regiones del cerebro crecen y, bueno, infinidad de otros impactos positivos, ¿verdad? Mayor energía, desencadenantes epigenéticos, pues ahí también, se minimizan o se eliminan. En la parte de epigenética, pues ya saben, ¿no? La medicina tradicional o anteriormente decía, si traes tú de herencia predisposición a tal o cual enfermedad, pues ni modo, cuídate. Aquí no. O sea, sí menciona el doctor Joe Dispenza que bueno, la cantidad de proteínas que produce el cuerpo humano y las enzimas y demás, y los genes, pues no es la misma cantidad, es decir, que hay genes que se pueden, podríamos decir, multiplexar o ser como comodines, hacer de tal o cual función. Y entonces ahí ciertamente el medio ambiente hasta cierto punto pudiera influir en algún desencadenante epigenético. Sin embargo, la parte mental y de meditación puede hacer que si hay algún antecedente familiar, no se detone y que jamás tenga esa predisposición o se presente esa enfermedad, ¿verdad? Y sobre todo también ahí hizo el hincapié del potencial para aplicar las cuestiones de meditación en enfermedades neurodegenerativas. En pocas palabras, Alzheimer, demencia, etcétera, no sé, Parkinson tal vez, no tal vez, sino, no sé si entre dentro de esta categoría, pero también alguien meditador, o sea, puede salir de este tipo de afecciones. Comentó también sobre el PTSD, el Post Traumatic Stress Disorder, el estrés postraumático, sobre todo, por ejemplo, gente que ha ido a la guerra, que regresa con muchos de estos temas. Hay todavía gente que dice, híjole, o sea, no digo que no hayan pasado por trauma, sin embargo, pues como que es de más, no, pues no. Ahí lo que el doctor nos comentó es que han tenido ahí personas en los retiros que son, o han pasado o diagnosticados, han sido diagnosticados con este tipo de enfermedad, y nos dice, en retiros de 7 días, se analiza el individuo, incluso hasta las expresiones en el lenguaje, porque se aplican encuestas, se piden que hagan videos. De hecho, eso sí lo hicieron en
cada día las personas que fueron seleccionadas, o que se anotaron, mandaban un video posterior al retiro, también tienen que estar mandando encuestas y videos. Y entonces dice, hay un cambio en la expresión del individuo, o sea, individuos, pues que bueno, alguien con estrés postraumático va a estar con cierta expresión facial, cambian después de 7 días. Y eso que son 7 días nada más, que la verdad se van bastante rápido. También analizaron en estos individuos con estrés postraumático la microbioma en general y mejoró. ¿Qué dices tú? Wow, o sea, como con meditación mejora la microbioma de una persona, pues sí, nos dice, no es algo que la persona se haga en su cabeza, no realmente es una lesión real. Bueno, en este sentido, si bien para ser diagnosticado con esta enfermedad, creo yo, pues sí se requiere cierto nivel del trauma, ¿verdad? Del evento. Sin embargo, hay otros pequeños, o bueno, no tan grandes eventos como el estar de soldado en una guerra. Creo que todos tal vez en la vida de un ser humano, digamos, promedio, normal, pasamos por situaciones de estrés que en mayor o en menor medida pueden llegar a marcarnos de alguna manera. Sin embargo, si la meditación y un proceso meditativo de 7 días, que pudiéramos decir en 7 días, de manera diaria, hacíamos aproximadamente 3 o 4 meditaciones de 1 hora a 1 hora y media cada una de ellas, con excepciones. este, Tú dices, pues bueno, si yo hago un trabajo de meditación en 7 días y sobre todo si lo continúo, yo que no asistí a una guerra, ¿cuánto beneficio puedo yo obtener, verdad? Claro, recordemos, abrir la mente, la intención y los puntos que comentamos en la diapositiva anterior. El doctor Patel también comentó, o bueno, voy a hacer un paréntesis. Ahí en el retiro hubo unas sesiones de sanación de coherencia. Ahorita en la siguiente diapositiva creo que lo vamos a comentar. Y bueno, la página de Joe Dispenza cuenta también con una opción de sanación de coherencia. Hay grupos, pero bueno, ahorita está todavía un poco más focalizado en Estados Unidos de meditación. Hay otros grupos, pero hay la opción de que si uno entra, uno puede pedir una sanación de coherencia remota. Tiene que llenar ahí algún formulario, y ellos se contactan con uno. Lo comento por si alguien se interesa. Tengo entendido que son gratuitas. Y bueno, el doctor Patel ha analizado este tipo de ejercicio remoto de sanación de coherencia y lo que ha encontrado es que el dolor y la fatiga son los más afectados positivamente. Es decir, eh, este, las personas, la mayoría de las personas bueno, con una situación de salud generalmente manifiestan esto, dolor o fatiga, y con esta sanación de coherencia, estos marcadores han disminuido drásticamente, ¿verdad? Luego, el 90% de las personas que se han sometido a un coherence healing remoto con desorden traumático se reportan libres de los síntomas que tiene la enfermedad esta de estrés postraumático, después de una sanación de coherencia, que 90% pues bueno, es bastante, ¿verdad? Ahora, pero el doctor mismo, del doctor Patel nos dice, aquí es importante también un punto, superar la victimización, porque aunque tengamos y cumplamos con los puntos que ya nos mencionaron ellos, si yo sigo pensando, pobrecita de mí, pobrecito de mí, yo sufrí, no me dieron, no me dan, no me apapachan, no me lo que sea, o sea, mientras una persona no salga de ese autoentorno de victimismo, por más que intente y haga cosas, está en un hoyo y mientras no se deshaga de esa carga,
no va a salir de ahí. O sea, es muy difícil salir de ahí. ¿Por qué? Porque el superar la victimización implica no soy víctima, pasó, pasó, punto. No le pongamos etiquetas. Ahora está en mis manos como adulto el salir de aquí. Y para salir de aquí implica cambiar los pensamientos de autolástima, dejar de lamberme las heridas y hacer el trabajo. Luego nos dice, aquí el sistema nervioso fabrica sus propios y mejores medicamentos. Ahora, ahí también, igual que en otros libros de otras disciplinas he leído, tampoco te dicen, Deja de tomar tus medicamentos al instante". No, no, no. Los puedes seguir, o sea, haciendo el trabajo de meditación, sigues con la medicación que tengas de acuerdo a la afección que tengas y continuar con el seguimiento con tu médico y poco a poco va a tener que ir ajustando las dosis. ¿Por qué? Porque tú ya no lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso se está fabricando sus medicamentos y se está regulando, ¿verdad? Volviendo a la normalidad. Para esto es importante divertirse. Y les voy a hacer otro comentario. Antes de cada sesión, ya sea en la mañana o después de regresar de un break, de un receso o de la comida, ponían ahí, bueno, o sea, las luces, a medias luces en el auditorio, que eran para más de 2,000 gentes, con luces como de una disco, de colores y se movían y también había humo. Entonces, al principio yo decía, ay, pues como que esto no es muy mi ambiente, ¿verdad? No, yo no soy muy de estos rollos. Y luego allá en el frente, porque pues, era un salón muy, muy grande, cerca de la plataforma, se ponían un grupo de la gente del grupo de Joe Dispenza, se ubicaban por las cachuchas blancas en general, pero mucha gente de los asistentes se iban y ahí estaban baile y baile, brinque y brinque, y no, todos muy, muy contentos. Claro que no cabíamos todos, no estaban todos, pero yo así, pues, no, pues que suave. No era mi onda. Pero conforme pasaron los días, si bien no me ponía a brincar, pero vaya, te metes en la dinámica de divertirse. Y es también muchas de las cosas que a veces algunas filosofías te dicen, vuelve a ser niño. ¿Y un niño qué hace? Un niño no anda con que me da vergüenza. Bueno, hay niños penosos, pero en general se divierten, disfrutan. Y entonces parte y eso lo vi ahí yo, en mi persona, ¿no? Pues se divierten, es parte, es una forma qué padre, ¿no? Pero aparte, esto beneficia al sistema nervioso. Voy a hacer aquí otro comentario. Tomé un curso ahí con el maestro Wei Chifeng del Chinen Chikun, justamente sobre el sistema nervioso y una de las técnicas que aplicaba ahí o sea, el objetivo era mejora del sistema nervioso y sobre todo del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y una de las dinámicas era reírse a carcajada suelta durante N minutos. Entonces dije, no es casualidad que muchos de los conceptos, que muchas de las técnicas, a lo mejor con otro nombre, con una variación metodológica, pero sean las mismas, ¿no? Entonces, es el tema, divertirse. Que si me caigo, pues me río, ¿verdad? Me divierto. La otra es relajarse. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te relajes, también, aparte de las sustancias asociadas al estrés, a la contracción muscular y todo, pues bueno, es justamente el dejar fluir la energía. Y la parte del meditar, remarcamos, es la intención, el método, que no importa el método, el chiste es hacer el trabajo. Y también aquí en la parte del sistema nervioso nos insta a interactuar con personas. Aquí haría yo un paréntesis y diría, con personas, pero que sumen, ¿verdad? No, y luego interactuar con personas, pero no a criticar, no a juzgar, sino
a compartir cuestiones positivas, ¿verdad? Experiencias, si en mi práctica, si en mi meditación esto, lo otro, ahí, ¿verdad? O sea, ese es el fin, el objetivo, pero también se puede interactuar con cuestiones fuera de estos temas, sin embargo, que siempre sea para sumar, para aportar, ¿verdad? O sea, cortar con la parte tóxica, con la parte negativa en cualquiera de sus sentidos, ¿verdad? O sea, esa parte, esa interacción con ese tipo, ese grupo de personas es la que nos va a sumar a nuestro campo de energía. Y bueno, ahí también lo mencionaban claramente, es también cambiar la percepción de la vida y de los acontecimientos en general, porque nada más hay de dos sopas. O sea, pasó algo, lo que sea, verlo como algo malo. Cuando uno lo ve como algo malo, y ahí haría otro paréntesis, es decir, es necesario salir de esa dualidad de que hay un bien y hay un mal, y que hay algo, hay cosas buenas y hay cosas malas. No, simplemente son cosas, acontecimientos. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva negativa, nuestra energía en automático va a bajar. Y la otra opción que tenemos es la percepción positiva, ¿verdad? En ver los acontecimientos como una oportunidad, como un chance de crecer. Cuando vemos las cosas sin etiquetas, ahí hay una posibilidad de que nuestra energía se incremente. ¿Por qué? Porque también no se trata de que pasó algo y no voy a hacer nada. No, es simplemente lo veo desde otra perspectiva y por algo se presentó esto, que no significa que a veces no duela o que no nos tome algún recurso, algún tiempo, algún esfuerzo. Sin embargo, si yo me muevo y supero esa cuestión, mi energía al final no va a regresar al punto o al nivel donde estaba cuando ocurrió ese incidente, sino voy a estar en un nivel más arriba de energía y no se diga de conciencia si hice un trabajo en ese sentido al respecto. Eh, ay, ahora aquí se me fue. Y algo que nos dice, y yo lo pongo aquí, lo dejo en inglés porque así lo dijo Joe Dispenza, nos dice, The unknown never let me down. Lo desconocido, o sea, Dios, la fuente, como le quiera llamar, nunca me va a dejar tirado. Y aquí es algo, o sea, no nada más algo motivacional o algo de fe, sino algo que va más allá. ¿Por qué? Porque a veces también estamos casados con nuestra percepción del el Dios creador, como se llame, como le quieran poner el nombre, de que se enoja, de que es malo, de que castiga. Y luego, si yo traigo consciente o inconscientemente alguna culpabilidad mental interior, sí, a lo mejor esto me pasó porque me porté así, porque me porté así, porque no hice esto, porque hice lo otro. O sea, mientras uno no se deshaga de esas cuestiones, va a ser complicado que uno pueda decir, nunca me va a dejar caído. A pesar de que si volteamos hacia el pasado y vemos situaciones difíciles, momentos de necesidad, momentos de carencia, momentos de dificultad, de soledad, tal vez dura, sin las herramientas que ahora podemos tener, salimos. Entonces, si pasó en el pasado y de alguna u otra manera salimos adelante y superamos cosas y se dieron las oportunidades y los recursos fluyeron, ¿por qué habría de ser ahora diferente y en el futuro diferente si ahora estoy haciendo un trabajo que antes no hacía? De autoconocimiento, de crecimiento. Entonces, ahí sí que le doy entrada a la mente analítica y a la lógica. No puede ser que espere yo algo malo, algo negativo, algo que me va a dejar en el piso y me va a aplastar cuando ha habido siempre la muestra de que he salido adelante. Por eso lo quise dejar así. Ahora, hay otros elementos. Por ejemplo, la glándula pineal, y aquí es un tema súper interesante, sin embargo, es un tema bastante técnico
Todavía me faltan tablas para poderlo explicar a mayor detalle, pero bueno, nos dice Joe Dispenza, hay una relación ahí con la melatonina, donde su mayor producción es entre 1 y 4 AM. Cuando hay mayor nivel del trabajo de las glándulas adrenales corticoides, que secretan sustancias, entre ellas el cortisol, va a haber un menor nivel de melatonina y con un menor nivel de melatonina vamos a tener menos descanso, a dormir menos o de un sueño de menor calidad, nuestro sistema inmune se va a ver ahí perjudicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué tiene que ver con la glándula pineal? Bueno, ay, es una, les digo, me faltan herramientas para podérselos explicar, sin embargo, pues bueno, la idea es, hay una meditación que ayuda a la glándula pineal y en este sentido, ahorita les comento sobre ello, pero luego nos dice también la inspiración. O sea, la respiración es el principal regulador del flujo del fluido, ay, del fluido que vas por la médula espinal y llega hasta el cerebro. Y para esto nos pusieron un ejercicio que lo aplicamos a partir de que vimos este tema en las meditaciones. Nos dice Joe Dispensa que es un ejercicio de inhalar y exhalar que lo aplican los ciclistas, pero haz de cuenta que es una exhalación, una inhalación y una exhalación bastante fuerte. O sea, si no es para hacerse como que en cualquier lugar, porque si nos van a voltear a ver como bichos raros y más de por sí. Entonces, tiene un efecto positivo, pero sobre todo como induce a cierto nivel en líquido cefalorraquídeo. Ándale, exactamente ese. Muchas gracias, tío. Tiene un efecto en la inducción de ciertos estados en la meditación. Entonces, ese es el tema. Ahora, el ejercicio de esta meditación, haz de cuenta que es asociado, digamos, con los puntos energéticos que algunos llaman chakras, y haz de cuenta es concentrarte en el punto uno, que es allá en la base de la columna vertebral, en el área donde están nuestros aparatos reproductor. Es el primer punto. El segundo punto es como atrás del ombligo, lo que algunos de nosotros conocemos como atrás de Duchi, entre Duchi y Mingmen, o en la parte del ombligo. Luego el siguiente es 4 o 5 centímetros arriba, pues por ahí como sería el plexo solar, creo, le llaman algunos. Entonces, uno, dos, tres. El cuarto es el corazón. El quinto es aquí en la garganta, eh, como la glándula tiroides para tiroides. Sexto, acá atrás, como en el eh, tercer ojo para atrás. Séptimo, acá como por Baijuey, en la coronilla, y el octavo es allá. Pero bueno, haz de cuenta, se inhala y se va apachurrando los músculos ubicados en cada uno de esos centros, es decir, desde abajo, todos lo que acá conoceríamos como los músculos asociados a Huyin, o en la parte del piso pélvico, y luego tratando o visualizando ese líquido que va por la columna, por la médula espinal, y luego llegamos al segundo punto o sea, con respiración, inhalación, y volvemos a apretar para ir subiendo hasta que ese líquido llega hacia arriba, hacia la glándula pineal. Chum. Y la glándula pineal nos dice Joe Dispenza que es como una antena. Ahora, aquí les voy a hacer otro paréntesis. Cuando nos presenta esto Joe Dispenza,
que es muy interesante porque este ejercicio de llevar ese líquido hasta arriba nos muestra primero un diagrama del cerebro y que hay unas microvalvulitas, como si fueran valvulitas, que el líquido de adentro del cerebro, ese tipo de meditación, puchando el líquido, hace que esas pequeñas valvulitas que salen hacia afuera de la meninge, si mal no recuerdo se llama, hace que drene, digamos que sustancias tóxicas, por decirlo de una manera muy simplista, que eso es lo que le haría falta a la gente que empieza a tener problemas de demencia, de Alzheimer y de esas cuestiones cerebrales. O sea, falta algo que drene esas sustancias nocivas. Entonces, este tipo de ejercicio meditativo apoyado en ejercicio físico, es lo que hace, ¿verdad? Es como depurar el líquido ahí del cerebro. Eso por un lado. Por otro lado, también cuando nos mencionó esto, me llama mucho la atención que dice, el flúor es una sustancia que se ha comprobado que calcifica la glándula pineal, pero lo dijo hace cuenta así, como súper deprisa y pasó a lo siguiente. Y entonces yo me quedé pensando, bueno, o sea, yo ya sé eso de hace tiempo y por eso no uso pastas dentales convencionales. Uso pasta dental sin flúor. Y yo dije, ¿por qué no lo mencionó? ¿Por qué no hizo la invitación a que la gente usara pastas dentales sin flúor? Me quedé con esa duda, ¿verdad? Dije, bueno, pues bueno, ¿verdad? Este, a ver, pues bueno, al día siguiente, creo que fue al día siguiente o a los 2 días, ya no recuerdo bien, nos hace el comentario. Ahí, por ejemplo, lo que dije sobre la glándula pineal y el flúor, al final de cuentas, lo más importante es la energía. Es decir, puedo yo consumir pastas convencionales con flúor, pero si yo hago mi trabajo, toda la energía va a depurar y hasta diría yo ahorita, como lo dice el chino en chikuna, transformar y a depurar cualquier sustancia tóxica e incluso la va a usar para lo mejor en mi cuerpo. Y entonces aquí hago referencia a algo que él mismo dijo, eh, que ha dicho, bueno, en otras conferencias de sus videos que hay por internet. Él, cuando antes de que ocurriera su accidente, él era fitness, o sea, y se cuidaba y comía de tal o cual manera, y ahora no. O sea, él dijo, o sea, como está bien cuidarse, pero si el trabajo fundamental y la mejora de todo mi sistema va a ser derivado sobre todo de mi trabajo meditativo, pues bueno, puedo ser flexible y más abierto en cuanto a lo que consumo. Y entonces dije, pues sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. Aquí, por ejemplo, hay el testimonio de alguien que estaba ya desahuciado, que había llevado tratamientos en Europa y ya no habiendo más que hacer, se fue a China a hacer trabajo de China en Chikun y entonces, pues, decía, híjole, si vieran lo que como los que me dieron el tratamiento en Europa, pues aquí, qué barbaridad, ¿verdad? Como lo que hay y en el mercadito chino, pues bueno, se come de muchas cosas que normalmente mexicanos no comemos, tal vez. Y fue una enseñanza para mí. Sin embargo, yo dije, está bien, de todos modos es como un carro, ¿verdad? Un carro necesita, pues tal vez que le ponga cierto combustible, pero necesita su aceite y que le revises el líquido de frenos, el de los wipers, el del anticongelante, etcétera, ¿no? Entonces creo uno tiene que ser consciente también, y no abusar ni para un lado ni para el otro, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se los paso al costo. Les digo, pues yo ya me acostumbré a usar esas pastas sin flúor, pero ya la decisión es de cada quien. Entonces,
Regresando al trabajo de la glándula pineal, es como hasta ahí es una analogía del cerebro y la glándula pineal y cómo está biológicamente esa parte con el ojo de Horus que encontramos ahí en la cultura egipcia y entre otros, ¿verdad? Entonces, viene a ser, de hecho hay un paper, no alcancé a ponérselos todos, pero bueno, ahorita más adelante los vemos, sobre que es como una antenita y una antena tanto puede emitir información como puede recibir información. Entonces, en el trabajo de meditación, la verdad sí recomiendo que se haga ese tipo de ejercicios. Yo lo hice antes de ir al retiro, lo empecé a hacer. No lo hago todos los días, sin embargo, la primera vez que hice este ejercicio de meditación de la glándula pineal, sí sentí en mi cerebro como si fuera chispas, ¡puf! O sea, y tal vez serían las conexiones neuronales que estaban ahí como si fueran los fuegos artificiales de septiembre o algo así. Realmente sí es bastante peculiar, pero también creo es muy positivo. Otro elemento que yo no lo había visto antes en el trabajo de Joe Dispenza ni en otros es el de patterning, patrones. Ahí nos dice patrones y le pongo caleidoscopio porque es como podemos encontrar esas meditaciones. Nos dice, básicamente son como tipo hologramas que representan el estado que desea traer. Lo que menciona Joe es esto, bueno, la técnica de patrones reconoce el hecho de que la conciencia es la fuente de toda la realidad. Ahí, de hecho, por ejemplo, en ciertas corrientes, hablemos, por ejemplo, de Cábala, nos dice, este mundo es una ilusión. Y realmente, si tenemos, no sé, una libreta o lo que sea, es porque la conciencia de alguien lo trajo aquí primero. Es decir, o sea, eh, de donde está todo hablemos de unknown, lo desconocido, bajó esa información y la materializó. Pero bueno, al final de cuentas, la conciencia es la que puede crear todo aquí y se manifiesta a través de patrones. Y me hizo un comentario, me dio curiosidad el comentario de Joe Dispenza al decir, al hacer referencia a la Biblia o a la Torá, porque dice en Bereshit, creo que no es 1:1, es 1:2, pero bueno, es Génesis capítulo 1, los primeros versículos. Normalmente las traducciones convencionales dicen y la tierra estaba desordenada y vacía. En el original hebreo, lo más correcto o lo más adecuado o acertado diría que estaba en caos y había vacío y oscuridad, o más que vacío era caos y oscuro. Y nos dice Joe Dispensa, a ver. ¿Ustedes creen eh, si hubo un Big Bang? Cuando hay una explosión y ustedes ven ahí cómo quedó el lugar de los hechos, está todo ordenado, está todo pues presentable, ¿no? Realmente cuando hay una explosión, todo está roto, unos pedazos aquí, otros partes allá, con mucha suciedad y bla, bla, bla. Entonces dices, ¿cómo puede ser que creamos que todo es producto de la casualidad, del azar? No, tiene que haber una fuerza y ahí sí es algo no casado con ninguna religión, una fuerza consciente que sea el promotor de la creación, donde todo está ordenado, donde hay patrones fractales, que puedes ver, no sé, un árbol desde abajo, cómo están todas sus ramas y sus hojas, y puedes ver a lo mejor una imagen de los pulmones y dices, es lo mismo, donde puedes ver también la gráfica de Fibonacci y puedes ver el caracol de mar. Dijo, no puede ser coincidencia ni casualidad. Y entonces cuando uno realmente concientiza eso, puedes decir, acá lo que veíamos arriba, eso desconocido nunca me va a dejar caer. ¿Por qué?
porque manifestó y manifiesta bondad y manifiesta la información de orden y completud en todas y cada una de las cosas que hay en este universo. Entonces, al final, resume esto yo de esta manera. Esos y todos los patrones contienen información y a mí se me hizo muy interesante. Y entonces nos dice, todo el campo eléctrico de persona, órgano, cualquier cosa, es un conjunto de patrones trabajando. Es decir, todo el campo eléctrico es un conjunto de información ordenada de determinada manera que está trabajando. Y lo podemos ver en las plantas, y lo podemos ver en los cristales que se forman en el agua, en el hielo, y lo podemos ver, les decía, en la gráfica de Fibonacci, pero en la planta, pero en las nubes, pero en el universo. Y entonces, imágenes como estas dos de abajo en la derecha son las que nos presentaban en las meditaciones. Cuando a partir de que vimos este tema, eh, sí había un momento en que permanecíamos bueno, bastante tiempo en meditación con los ojos cerrados. Sin embargo, recibíamos la indicación, ahora abre los ojos. Y veíamos en las pantallas, porque en total eran 5 pantallas bastante grandes, y nos presentaban estas imágenes dinámicas con N colores y N formas, y uno se concentraba ahí. En este sentido, nos compartió, bueno, no nos compartieron de proporcionárnoslos, ¿verdad? Pero ahí puso la imagen de un paper de la CIA de hace varios años, ya hace información desclasificada, donde justamente en esa investigación de la CIA encontraban que a través de estos patrones de dibujos de colores, había un despertar de conciencia y más allá de eso, se podían materializar ciertas cosas, todo a través del trabajo de la conciencia. Este paper sí lo pude encontrar, se los voy a mandar ahorita que terminemos la sesión. Este, hay algunos otros que encontré, todos están en inglés, pero de todos modos se los voy a pasar. No todos los pude encontrar, pero bueno, al menos les voy a poner en la referencia por si alguien los puede encontrar más, pero se me hizo muy interesante. Y a mí me hizo sentido porque una de las teorías, pueden llamarlas conspiranoicas o no, sobre la desaparición de Jacobo Greenberg es justamente eso, que como él estuvo haciendo trabajos de conciencia y de trabajos de telepatía, por ejemplo, con niños, entre otras cosas, una de las teorías era que se lo había llevado gente de la CIA porque estaba haciendo también trabajos con ellos o para ellos. Entonces, bueno, regresando aquí, esta es una de las meditaciones que hay y al final voy a presentar rápidamente la página de Joe donde viene este tipo de meditación. Ahora, en la parte de la sanación de coherencia, empiezan ahí como haciendo referencia a un estudio de los años 40, donde analizaron diferentes tipos de huevos de diferentes animales y todos presentaban una polaridad positiva negativa. Y eso mismo se detecta en el cuerpo, en el ser humano, pues, ¿verdad? Y aquí nos dice yo, o sea, todo ha ido orientado a llegar a la conclusión de si se puede cambiar la información de ese campo electromagnético en la persona, se puede cambiar la materia. Y eso, pues bueno, ya lo hemos visto en algunos testimonios en el Shin de Chikung, donde cambia la información, cambia la materia, tanto para deshacer una materia, por ejemplo, una masa que no es lo sano, hasta como hacer o formar de nuevo alguna parte corporal. Entonces, el chiste es, vamos a meditar para cambiar la información del campo, pero ¿cómo? Primero ahí nos dice Joe Dispensa, be no one, no time, nowhere, nobody, nothing. Es decir, sé nada, sé ningún tiempo, sé ningún lugar, sé nadie, sé nada. Y aquí inherentemente va el trabajo, volviendo a hacer el comentario con el ego. Si yo no soy nada, si realmente creo y pienso que no soy nada,
o sea, no soy superior a los demás y aparte no soy nada, viéndolo desde el punto de vista universal, pues ¿qué soy? Ah, pues un grano de arena y eso a ver, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si no soy nada y me hicieron algo, o si no soy nada, ¿para qué me enojo? Si no soy nada ni nadie, ¿para qué reacciono? Si soy no tiempo ni lugar, ¿para qué corro? ¿Para qué apresuro a los demás? O sea, si es algo, si uno se pone a analizarlo, ahí sí cabe la mente analítica, eh, tan profundo que sí es importante dedicarle más espacio de reflexión. Ahora, aquí también nos dice, para meditar y para cambiar el campo, la información del campo, ¿cómo? Con mi coherencia del corazón y coherencia del cerebro. Que eso hay la técnica más sencilla y es parte de las meditaciones de Joe Dispenza, pues obviamente con postura adecuada, eh, ser consciente del espacio de cualquier parte de mi cerebro, del volumen de espacio que ocupa, por ejemplo, mi cabeza respecto a mi espacio, a la habitación en donde estoy. Y ese es un ejercicio que también lo he escuchado en algunos instructores de Chin Chikung. Y dice Joe Dispenza, esta es la mejor manera de lograr coherencia corazón-mente, corazón-cerebro. Luego también aquí nos dice, ¿saben qué? Es importante hacer una sincronización de lo individual a lo grupal. ¿Por qué? Al igual que se comenta en Chin Chikung, ¿verdad? Si somos un grupo, nuestro campo va a ser mayor y va a estar mejor sincronizado. Y bueno, remarcando ahí, es importante trabajar en el ego. Otra cosa muy importante que me gustaría comentar es algo que dijo él, y también lo remarco y lo pongo en inglés, es nobody is gonna choose you, you gotta choose you. Es decir, nadie te va a escoger, tú te tienes que escoger. Y podemos decir, pero ¿cómo? Es decir, primero tomar la determinación de escogerme yo, hacer el trabajo por mí, para estar bien yo, para sanar yo. Eh, Aquí voy a hacer un comentario que también hace Joe Dispenza. A veces la gente llega, sí, mucha por buscando salud, pero también hay gente que llega buscando materializar algún sueño, algún objetivo, alguna meta. Pero cuando ya alguien hace el trabajo y llega a estas profundidades de reflexiones, lo que menos les interesa es manifestar tal o cual cosa material y que al final de cuentas es lógico, eso es lo de menos y va a llegar de todos modos si uno se deshace del ego, pero sobre todo esa parte importante, el trabajo interior, el escogerme a mí para trabajarme a mí, para cambiarme a mí, por mí. O sea, y ahora sí que por, ¿cuál es la palabra? O sea, ya de rebote, obviamente va a llegar a todos los demás a mi alrededor. Sin embargo, lo importante es hacer el trabajo por mí, para mí, y no querer que el otro lo haga para cambiar él. Eso también es importante remarcarlo. Luego, en otra conferencia del doctor Hemal Patel, nos dice que hay una nueva generación de métodos para detección de enfermedades y que ellos ya están empezando a trabajar en ello. Es decir, va a llegar un momento en que la detección de enfermedades se haga a través del lenguaje, de la expresión oral. Y les digo, ellos ya lo han detectado en gente con estrés postraumático, donde la manera de expresarse y las palabras que usan cambian. Y eso, dándole entrada a la mente analítica, hasta cierto punto tiene lógica, porque cuando alguien está fuera de sí, cuando alguien no está concentrado, cuando alguien no está enfocado, cuando alguien se siente perturbado emocional o mentalmente, la eficacia o eficiencia del cerebro es menor. Entonces hay como una nube mental que no le permite tal vez
desfogar todo el vocabulario que la persona contiene, aparte de la manera de expresarlo, ¿no? También hablando de esas nuevas formas de detección de enfermedades, habla del análisis del aliento, de análisis de la respiración, análisis de la voz, entre otras, ¿no? Ahí hizo referencia a algún paper, no lo encontré, el que comentó él, sin embargo, descargué otro que hace referencia a la temática y es sobre los perritos que detectan cáncer de pulmón previo a que sea detectado en análisis bioquímicos. Entonces, por ahí va este tipo, por ejemplo, de nuevos métodos de detección de enfermedades. El mismo doctor Patel también hace el comentario, sabes que meditar en grupo te mantiene en un estado de coherencia biológico. Es decir, obviamente siendo una meditación individual, definitivamente debe haber beneficios a todos los niveles, pero eso se potencia cuando hay un tema de trabajo grupal. Y en este sentido nos dice el doctor Patel, no necesitas ir a un retiro, pero lee libros, haz la meditación. Claro, hacerlo en grupo es beneficioso. Entonces, o sea, si bien hay marcadores biológicos que evidencian la mejora de las personas eh, asistiendo a un retiro, realmente así que digas, ¿es ultra necesario? No. El chiste es uno, escogerse uno mismo y empezar a hacer el trabajo. Em, bueno, antes de pasar a este tema, quiero compartirles algunos testimonios de lo que ocurrió ahí. Les comentaba al principio, una de las dinámicas es la sanación de coherencia. Hubo, si mal no recuerdo, 3 o 4, ya no me acuerdo, pero bueno, donde había personas seleccionadas con enfermedades y fueron 3. En las 2 últimas también se dieron entrada a unos niños de orfanato de ahí cerca de la ciudad de Cancún, con, pues más que nada, sobre todo, podríamos decir, estrés postraumático porque niños que pasaron por muchas situaciones duras de violencia, de abuso, etcétera. Entonces, el salón se disponía de diferente manera. Cada Healy o sanado se acostaba en el suelo o en dado caso que no pudiera la persona, a mí me tocó una Healy de ese estilo, en sus camastros, tipo camastros, se tendían ahí con la mayoría con antifaz, ojos cerrados, y luego éramos entre grupos de entre 6 y 8 personas a ambos lados del Healy. Nosotros éramos los healers, los sanadores. Nos sentábamos en las sillas con toda la reverencia desde el momento en que entrábamos a al salón con las manos en el corazón, con toda la reverencia entrábamos y nos sentábamos y hacíamos una especie de ejercicio de imposición de manos. Hago esta referencia porque a lo mejor es más fácilmente ubicable para algunos de nosotros que incursionamos en religión y simplemente se le mandaba energía a la persona. La primera chica que me tocó a mí como Healy, pues bueno, el rostro no se lo vimos, sino hasta que ya terminó el ejercicio. eh, y estaba ella asombrada, pero sobre todo impactada, porque cabe mencionar aquí, no sé si les saben, la temperatura del lugar era fría, bastante fría, o sea, yo me llevé mi cobijita. Entonces, pues bueno, sí era un frío así como que sabroso para no dormirse en la meditación. Entonces, cuando esta chica ya dice, "Ah, regresa a un nuevo cuerpo, en las indicaciones Joe Dispensa, ella
se incorpora levemente, se quita el antifaz y es como si se estuviera cocinando. O sea, ella sentía la energía eh, fueron fuimos 8 personas, de las 8 personas, y obviamente el campo formado por más de 2000 personas es impresionante. O sea, sí, sí me ha tocado por ahí pues, un campo en China Chikung, no sé, de 20, 30 personas, pero no más de 2000. Entonces, esa energía se siente y la chica decía, es que no puede ser, o sea, siento como si me estoy quemando por dentro y entonces estaba así tomando aire y tratando de regular su temperatura corporal y muy agradecida porque sentía. La segunda persona, si mal no recuerdo, que me tocó fue una señora eh, europea, no sé de qué país, pues ella más de pocas palabras. Pero la última, una señora estadounidense, y ella dijo, yo la verdad sí batallo, o sea, soy como principiante, batallo en conectar al principio de las meditaciones y, o sea, todavía como que luchando, ¿no? Con la parte del conocimiento, con la parte de la mental, no sé, pero dijo, pero realmente sentí, o sea, sí sentí la energía que me estaban mandando y no, o sea, voy a continuar con este trabajo. O sea, ya para que alguien reconozca que pues, no es tan aplicada, que está empezando, que batalla y que haya sentido la energía, dices tú, es que es impresionante. Y en ese sentido, aunque no sea necesario ir a un retiro, el vivir esa energía de más de 2000 personas simplemente vale la pena. O sea, ese es mi comentario, ¿no? Ahora, quisiera comentarles otros testimonios. Uno fue de una señora, todo depende también mucho, no hablemos en este sentido de nivel, sino de experiencia. Eh, ese video, bueno, ese testimonio lo pusieron en video. Es una señora que su tema era cáncer de piel. ¿Por qué? Porque había ella practicado mucho el nado con delfines y no me acuerdo qué otro animal marino. Entonces se había expuesto mucho al sol y le habían salido algunas cosas en la piel. No sé si tal vez lunares malignos o verrugas o algo así. Y entonces ella fue a un retiro y fue seleccionada como Healy. Entonces, toma su lugar, pasan las personas y empieza el tema de mandarles energía, por los healers. Entonces dice que ella, estando ya concentrada dentro de la meditación, eh, o sea, con sus ojos, no sé si físicos, no creo físicos, pero ve a unas personas que están ahí atrás de algunas de los healers y entonces dice que se comunicó este ser azul con ella y le dice, te vamos a sanar. Para esto, cuando empieza esa parte, ella empieza a convulsionar. Entonces dice que sus hombros, su cadera, no estaban firmes en el piso, sino que estaban pues en convulsión total. Entonces te les digo, ella iba por cuestiones de cáncer de piel y empieza el ser, o sea, ella asumía que iba a empezar por eso, o sea, no que iba a empezar, sino que le iba a sanar de eso. Todo era como comunicación telepática. Y entonces le dicen, no, 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 no. Primero te vamos a sanar del hombro. ¿Te acuerdas cuando te caíste, cuando tenías no sé qué tantos años y desde entonces te fracturaste y tenías y bla, 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 bla? No, pues sí, ¿verdad? Y entonces que el ser empieza ahí a acomodarle y todo, y no, pues quedó bien. Ahora, ¿te acuerdas que te operaron de no sé qué parte en el abdomen y fue necesario que te movieran los intestinos?
Y dice, desde entonces, desde esa, o sea, esa operación que me hicieron, yo había tenido persistentemente problemas digestivos. Mi digestión no era muy buena. Entonces dice, y entonces yo sentía cómo me estaban acomodando todas las tripas y todos los intestinos y me estaban moviendo todo y ya, hasta que ya estuvo. Y dice, a partir de ese momento, mi digestión es fenomenal, increíble, súper bien. Y entonces que el ser le dice, ahora sí, vamos con lo de tu piel. No sé qué hay cosa hizo el ser. Y dice, cuando regresé del retiro, todas las cosas que tenía yo en mi piel se cayeron. Y a partir de entonces estoy limpia. Entonces, o sea, es un testimonio fenomenal. Ahora bien, hubo un testimonio de, bueno, hay otro, un muchachito que fue diagnosticado con creo, esclerosis múltiple, no podía levantarse, no podía sostenerse. Un americano, creo, o de ascendencia hindú, jovencito. Sale de esa sanación de coherencia, ahí todavía en el retiro. Ese no fue en México, fue en algún lugar, creo que de Estados Unidos. Y entonces el chavito estaba súper feliz porque dice, yo no podía hacer esto, no podía balancearme, yo necesitaba el apoyo de alguien porque si no, va para el suelo. Muy contento. Pero, y el testimonio que me gustaría más comentarles ahorita fue el que hizo ahí una señora joven presencialmente. Este, dice esta señora que ella siempre ha sido muy sana, ahorita tendrá alrededor de 45, 49, jovencita, jovencita. Siempre había sido muy sana, muy deportista, que iba y en la bici o hacía escalismo o escalaba montañas, no sé cómo se llame, todo eso, en su alimentación muy bien, pero de repente empieza a tener algún problema y sucede que por la base de la columna le detectan un tumor como del tamaño de un huevito, y entonces se le empieza a esparcir, se le empieza a esparcir. eh, Ella va con el oncólogo y le dice, híjole, el tipo de cáncer que tienes es muy raro, es muy, muy raro, y el tema es que las quimios y las radioterapias no le hacen efecto a ese cáncer. Total, ella empieza a buscar otras alternativas, viaja a China a practicar acupuntura, viene a México con hierberos, va a N lados. Poco a poco, además de ir quedándose sin recursos, empieza a perder movilidad. O sea, primero con pues bueno, eh, es bastón, muletas, hasta llegar a silla de ruedas. O sea, su salud iba francamente en deterioro y sus estados financieros también. Llega un momento en que llega con un oncólogo y le dice, bueno, pues te puedo operar, ¿verdad? Para esto se le iba multiplicando las bolas, ¿no? O sea, ya se estaba esparciendo por columna, por esa razón perdía movilidad. Y les dice, pero bueno, o sea, nada más que se puede programar dentro de 2 meses. Y ya no recuerdo cómo, pero conoce el trabajo de Joe Dispensa y dice, me encantaría ir a un retiro, pero no tengo dinero. No tengo ya. O sea, ya con mi enfermedad se han ido agotando mis recursos, no estoy trabajando, es algo, no puedo. Pero, como veíamos en la diapositiva, ella se escogió a ella y decidió tomar las riendas de su vida. Empieza a hacer el trabajo de meditación día a día, día a día. Y no estamos hablando de meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos. O sea, realmente ahí es donde se manifiesta la necesidad que uno tiene, las ganas de estar sano y minimiza el ego porque el ego se disfraza de muchas maneras y de muchas mentiras, como de que esto no es para mí, o yo merezco que llegue una varita mágica y tómale, ya está sano. Todo eso es basofia del ego.
Entonces, esta muchacha empieza a hacer la meditación, 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 y cuando alguien quiere, así no haya recursos ni nada, las cosas se dan. Pues bueno, se abrió la puerta, eh, ella no pagó ni un quinto y fue al retiro de Joe Dispensa y regresa, sigue haciendo el trabajo. Cuando antes de la operación que le iban a hacer, va a seguimiento y le dice el doctor, no sé qué hiciste, no sé qué pasó, los tumores han reducido el 30%. Lo que estés haciendo, síguelo haciendo. Sigue ella realizando diario, pero diario, porque esto es de disciplina y constancia. Haciendo su trabajo de meditación, a la siguiente ocasión que va, es tus tumores ya se han reducido un 40%. Hasta que dice, hasta que fui dada de alta, no fue necesario que me operaran y sané de ese cáncer con todos esos tumores y sin un quinto. Simplemente la disciplina, constancia y esfuerzo de hacer el trabajo. Entonces, este es el testimonio que quería comentarles o compartirles al final. ¿Por qué? Porque el no se lo da uno solito. Entonces, pues bueno, ahí la invitación es a no darse el no a uno mismo y tampoco compartírselo a los demás, ¿verdad? Eh, en cuanto a las meditaciones, las que hicimos y las que hay, son unas, ¿eh? No, no son todas. Es la que llaman POTEC, bendiciones de los centros de energía. Y aquí también nos ayudaría a deshacernos del background religioso, porque la primera vez que yo practiqué el BOTEC antes de ir al retiro, yo dije, ¿y dónde están las bendiciones? No las encuentro, no están las bendiciones. ¿Por qué? Porque está casado uno con una idea de una palabra que significa algo y que va a ser uno algo. Pues no, es simplemente los centros de energía que les dije, se pone ahí la mente, se pone ahí la energía. Claro, o sea, sí hay ocasiones donde bendecimos nuestro cuerpo, bendigo mi corazón. Sin embargo, pues es más allá de no solo una bendición dentro del contexto religioso, ¿no? Está la meditación de la glándula pineal, las meditaciones caminando, que ahí se trabaja sobre el cambio del ser, sobre un nuevo ser y sobre las cosas que queremos lograr. Están las meditaciones del caleidoscopio, las del místico, etcétera. O sea, hay una de salir del cuadro de nuestra caja mental, entre otros. Bueno, ahí los testimonios, los papers, cuando les mande esta presentación, me faltan por ahí agregar algunos. Les voy a mandar la presentación con los demás papers y los que tengo en PDF, también por ahí, se los mando. Entonces, ahorita, nada más permítanme compartirles ahí la página de Joe Dispenza para mostrarles eh, las meditaciones que hay. Nada más para que lo tengan por ahí presente. Bueno, la página ya se les había comentado, drjoedispensa.com. Cuando entra uno puede ver ahí aquí a tienda y a meditaciones. Está, por ejemplo, esta que va a ser en vivo. Está creo para el 16 de este mes. Eh, el cuerpo eléctrico. Hay algunas que solamente están en inglés, ciertamente, o sea, es la mayoría. Sin embargo, sí hay algunas en español disponibles. Está el de cambiando las cajas, algunos para ciertos días de plenitud, para amar el cuerpo, em, bendiciones del cerebro y los centros de energía, eh, para dominar la respiración, sintonizar el corazón, los de la caminata, meditaciones para mañana y noche, en fin, o sea, sí hay bastante material, este, para lo que ustedes deseen trabajar. De cualquier manera, hay algunas personas que han hecho trabajo y en YouTube también pueden encontrar meditaciones. Sin embargo, pues ahí son meditaciones adaptadas, adecuadas o incluso donde las personas pues ahí también ya le ponen de su cosecha. Sin embargo, les digo, yo dispensa dice no hay meditación mala, la meditación mala realmente es la que no se hace. Se puede trabajar con las disponibles en YouTube, pero sobre todo
es importante hacer el trabajo de meditación. Entonces,